las notas de la prueba de recuperación que dieron los alumnos. Me refiero concretamente a la prueba. A ver, espera un poquito. A la prueba esta de... La primera prueba que rindieron, chiquillos. Entonces cada uno va a mirar su prueba, salvo una o dos personas que subieron, porque estaba la posibilidad, ¿no es cierto?, de reemplazar la última prueba con esa nota, pero los resultados no fueron muy buenos. Por lo menos para quienes dieron la prueba por si subían su nota. Les muestro inmediatamente cuáles son las notas que van a quedar, chiquillos. Ayer, en todo caso, yo les envié los puntajes que habían obtenido a cada uno en esa primera prueba del discurso público. A ver, aquí está. ¿Cuál? Ya. Esas son las notas, chiquillos, que quedaron. La segunda y tercera nota, que en algunos casos, reitero, se reemplazó y en otros no. Para que vayan. Son las tres notas que tenemos ya definitivas. ¿Estamos? Ya. Si hay consulta, me dicen al respecto, chiquillos. ¿No? Ya. Vamos a ver. Voy a partir trabajando yo un texto, chiquillos, nuevamente, para insistir, ojalá, en la necesidad de que ustedes lo hagan de manera similar, que apliquen, diríamos, de alguna forma lo que les voy indicando, porque se les hace mucho más fácil poder desarrollar, en este caso, la comprensión lectora, siempre que, por supuesto, lo apliquen. Yo tomé nuevamente un facsímil de ustedes, en este caso de Cuerpos Medios, para que podamos mirar la forma de trabajo. Me dan un minuto, chicos. Ya. A ver, les decía que este es un texto de un facsímil y quiero que lo vayamos leyendo. Aparentemente se ve por muchos conceptos que se utilizan, conceptos, yo diría, un poco distintos del lenguaje habitual, conceptos técnicos. Pareciera ser un poco difícil. Sin embargo, si uno lo mira, la verdad es que no es complicado. Y es más, las preguntas son fáciles de responder si uno se da el trabajo de hacer una especie como de resumen al ladito, ¿no es cierto? Mucho más que subrayar, reitero, y resumiendo las ideas de cada párrafo. Lo voy a ir leyendo, ahí está, lo estoy compartiendo en todo caso, pero lo voy a ir leyendo para que lo vayamos mirando. Y voy a aumentar un poquito más por si alguien tiene problemas todavía para verlo. Ahí. Ya, dice, toda la vida de la Tierra está basada en el agua. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Estos diminutos invertebrados de entre 0,1 y 1,5 milímetros son comúnmente conocidos como osos de agua
por su apariencia de oso en miniatura y porque viven en lugares húmedos como musgos y helechos. Sin embargo, pueden llegar a perder el 99% del agua de su cuerpo y sobrevivir gracias a un estado de suspensión inanimada o de anhidrobiosis, o de anhidrobiosis. No es muy sencillo de pronunciar. El ser humano muere al perder el 15% de agua en su cuerpo. El estado, fíjense en ese detalle, pueden perder el 99% y no morir, y nosotros el 15% ya estamos muertos. El estado de suspensión de los tardígrados es posible gracias a un azúcar llamado trealosa que se introduce en sus células para reemplazar el agua perdida. Por lo tanto, podemos resumir ya el primer párrafo, ¿no es cierto? Como, ¿cuál es el tema? El tema en general son los tardígrados, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la idea principal? Que pueden perder el 99% del agua de su cuerpo y sobrevivir. Y ya tengo claro cuál es el primer párrafo. Y si alguien quiere ir un poco más allá, ¿y por qué? Porque suelen colocar entre las células una especie de azúcar llamada trealosa, ¿no es cierto?, que impide que se rompa, dice allí. Sigo. En este estado reducen su metabolismo en un 99,99%, resucitando literalmente cuando vuelven a tener agua. Tardígrados vivos se han regenerado a partir de musgos secos más de 100 años después de que fueron recogidos. Es decir, la idea básica es, ¿no es cierto?, pueden revivir cuando vuelven a tener agua. Imagínense ustedes, 100 años después que fueron recogidos en los musgos. 3. Entre las más de 1.150 especies de tardígrado, hay especímenes que son capaces de soportar temperatura de menos 200 grados mediante la criobiosis, un proceso por el cual una especie de anticongelante natural evita que se formen cristales de hielo que pueden romper las células. Lo que recién decíamos, ¿no es cierto? Evitarían romper las células, ¿no es cierto?, mediante este sistema que ya habíamos mencionado. Dice, también son capaces de sobrevivir a temperaturas tan altas como 151 grados durante algunos días y a temperatura de menos 272, imagínense ustedes, un grado por encima del cero absoluto durante algunas horas. O sea, básicamente pueden sobrevivir, ¿no es cierto?, a 200 grados bajo cero y a 151 grados, ¿no es cierto?, de temperatura. Cuarto, ese es el comentario que yo coloco al lado, ¿no es cierto? Rápidamente pueden sobrevivir entre esas extremas temperaturas. Cuarto, los altos niveles de radiación son otra de las condiciones extremas en su entorno a las que son capaces de adaptarse. Son capaces de soportar 570.000 Röntgen, un nivel de radiactividad 1000 veces superior a la dosis letal humana. Los tardígrados también pueden sobrevivir a periodos sin oxígeno, pero su posibilidad de reanimación es proporcional a la duración del estado latente. Es decir, podemos resumirlo como los tardígrados sobreviven a la radiactividad y a la falta de oxígeno. ¿Ya? Quinto párrafo. Algunos tardígrados emplean técnicas de osmobiosis para poder sobrevivir de una forma activa en entornos con alta salinidad. Es decir, bueno, ustedes conocen mejor el concepto que yo, para que lo expliquen, después lo tomamos. Su viabilidad solo se reduce a una exposición prolongada. Algunos tardígrados se encuentran en la zona entre mareas y pueden tolerar los ciclos de las mismas con los cambios en la salinidad del agua correspondientes. También soportan periodos de desecación extrema. Se cree que lo consiguen con el cese de su metabolismo, es decir, la osmobiosis que habíamos mencionado arriba. Por lo tanto, nuestro resumen puede ser muy sencillo: soportan entornos de alta salinidad e incluso de desecación, ¿ya? ¿Y cómo? Suspendiendo el proceso metabólico, el metabolismo. Sexto, los tardígrados se alimentan de musgos y líquenes, ya que están adaptados a los ciclos de humedad y sequía que estos sufren. Se creen que son ampliamente distribuidos debido a que son transportados por el viento al aferrarse a pequeños trozos de musgos o líquen seco. Esta teoría parece estar apoyada por el descubrimiento de los tardígrados en remotas islas de origen volcánico, donde solo podrían haber sido depositados por el viento o las aves.
Por lo tanto, aquí podemos resumir como características, ¿no es cierto?, que tienen alimentación por una parte, desplazamiento a través del viento, ¿no es cierto? ¿Ya? Sigo. 7. Los tardígrados viven en casi la totalidad de los ecosistemas. Te los puedes encontrar incluso en las zonas húmedas de tu jardín. O sea, viven casi en todas partes, es nuestro resumen. 8. Estos sorprendentes animales han sido encontrados en entornos químicos nocivos o en alcohol hirviendo. Gracias a la quimiobiosis, algunas especies pueden soportar presiones de 6.000 atmósferas. La presión en la superficie nuestra, ¿no es cierto?, es de una atmósfera, obviamente, lo que es 6 veces la presión del agua en la parte más profunda del océano, por ejemplo, en la fosa de las Marianas. Por lo tanto, nuestro resumen ahora es: soportan ambientes químicos nocivos y tremendas presiones atmosféricas. Y vamos al último. La criptobiosis es una técnica de adaptabilidad mediante la cual los organismos consiguen la suspensión de sus procesos metabólicos. En ella se engloban la criobiosis, la anhidrobiosis, la osmobiosis, la quimibiosis, la anoxibiosis, etcétera. ¿Ya? La capacidad de los tardígrados terrestres a someterse a criptobiosis ha llevado a algunos a sugerir que podrían ser transferidos por la panspermia, es decir, entre los diferentes planetas a través de los meteoritos, al poder sobrevivir al vacío y a la radiación solar en el espacio al menos 10 días. O sea, practican, ¿no es cierto?, la criptobiosis principalmente. ¿Y en qué consiste? En que detienen su proceso de metabólico. ¿Ya? Vamos a las preguntas ahora. Fíjense ustedes que aparentemente por los conceptos bastante difíciles de pronunciar por lo demás, se trata de un trozo difícil, pero si ustedes se dan cuenta no es así. Lo que ocurre es que nos asustan un poco los conceptos. Bueno, a ver, parece que los tengo todos marcados. Bueno, no quería marcarlos para que los revisaran. A ver. Bueno, ya quedaron marcados. A ver, vamos. Fíjense en esto. Vamos. El primero dice: ¿cuál es el sentido de la palabra romper en el contexto del tercer párrafo del trozo leído? Aquí hablábamos, ¿no es cierto?, de los cristales de hielo que pueden romper las células y que ellos, mediante ese azúcar, precisamente pudieran evitar tal rompimiento. Por lo tanto, si miramos la alternativa, ¿no es cierto?, ¿qué palabra puede reemplazar a romper? Claro que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? En este caso, destruir, porque el anticongelante natural evita que las células sean destrozadas por los cristales de hielo. ¿Estamos? Pero les pregunto a ustedes ahora, chiquillos. Vamos. ¿Cuál correspondería, cuál sería ahora? Para los que estuvieron atentos al trozo. A ver. Vamos. Ya, niños. A ver, ¿quién quiere responder y con décima? Dice, son capaces de adaptarse. Se adaptan. Yo quiero, profe, si es que no lo va a responder la Maite. Bueno, no sé, Maite estaba hablando, me parece. Ah, la E. Ah, va, no te había escuchado. Ya, perfecto. Bien. Sigo. Voy al otro. Vamos. Aferrarse ahora. Se aferran, ¿no es cierto?, a los musgos y vuelan en el viento junto con ellos. Dice, se cree que son ampliamente distribuidos debido a que son transportados por el viento al aferrarse a pequeños trozos de musgo o de líquen seco. Vamos. Yo, profe. O no sé si Mundial lo quiere hacer.
apellido y responden, ¿sí? Porque no estoy mirando a ustedes en este minuto. Vamos. Ya. Mm, González, Dedo. Unirse, no. La A, profe, Mandiola. Agarrarse, se agarran, diríamos, a ver, lo que hacen, ¿no es cierto? Se cogen, se toman de algo, ¿ya? Mucho más que unirse sería hacerse partícipe de algo, y ellos simplemente se adhieren, ¿ya? Y como en este caso, al aferrarse, cuando yo me aferro a algo, más que unirme, me estoy agarrando de algo, me estoy tomando de algo, cogiendo algo. ¿Quién fue el que respondió después, perdón? Yo, Mandiola. Mandiola, ¿ya? Correcto. Vamos ahora a las preguntas. Fíjense, me interesaban más las preguntas que lo otro. Dice, de acuerdo con lo planteado en el primer y segundo párrafo, los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. ¿Por qué? Bastaría casi con el resumen que hemos hecho al lado para responder. La pregunta está planteada para todos ustedes responden. ¿Se puede repetir? ¿O le doy? Ojalá otra persona que no se repita. Ya, dale. Vamos, niños. Dedo, cisterna. Cisterna, ya. Dedo. Porque pueden sobrevivir aunque pierdan el 99%. Ahí lo teníamos incluso en el resumen, ¿correcto? Ya, bien, sigo. Se fijan que es mucho más fácil, vuelvo a reiterar, si uno va haciendo el resumen, chiquillos. ¿Cuál es y eso me imagino que no, a lo mejor no han desarrollado el facsimilante. Pero si uno lo lee por primera vez y no está volviendo sobre el trozo, se vuelve un poco más complicado, pero basta que uno saque el resumen al lado para que mentalmente vaya procesando las ideas de manera mucho más concreta. 37. ¿Cuál es el propósito del noveno párrafo del texto leído? Por favor, ojalá personas que no hayan participado. Ahí está el noveno párrafo. Vamos. ¿Quién responde? Diego Medina, la C. Claro. ¿Qué es lo que estás haciendo? Explica básicamente en qué consiste este proceso, ¿no es cierto? Que consiste básicamente en detener el proceso metabólico, ¿ya? Sigo con la otra. En el tercer párrafo, en relación con la sobrevivencia a condiciones extremas, ¿qué se puede inferir? Vamos al tercer párrafo. Voy a correr un poco más para que se pueda ver mejor. ¿Qué podemos inferir del tercer párrafo? Vamos. ¿Puedo Vamos. dar ahora yo, profe? ¿Perdón? ¿Puedo intentarlo de nuevo? ¿Quién, Borja? Sí. Sí, adelante. A. Correcto. ¿Qué podemos inferir? Bueno, que si ellos logran colocar, ¿no es cierto?, esa especie de azúcar entre las células para no romperse, significa entonces que cualquier organismo viviente muere por el rompimiento de la célula, ¿no es cierto? En este caso, que se produce por el frío. Letra A, ya. Sigo con la otra. En el primer y segundo párrafo ahora, respecto del agua, ¿qué se afirma? Primer y segundo párrafo. Por favor, quien no haya participado. La A. No. Con respecto al agua, se afirma que permite regenerar musgo seco, además musgos secos, serían los, los tardígrados, pero no el musgo seco. 37. ¿Cuál es el propósito del noveno párrafo del texto leído? Por favor, ojalá otra persona que no haya participado. 37. ¿Cuál es el propósito del noveno párrafo del texto leído? Por favor, quien no haya participado.
39, sigue la pregunta planteada. Profe, ¿Ya? ¿puedo ver yo? Me parece mucho que sea la E. ¿Quién respondió, perdón? Tapia. Tapia, ¿cuál sería? E. Correcto. ¿Qué podemos entender del agua? O sea que si los tardígrados, ¿no es cierto? A ver, los seres humanos perdemos el 15% del agua y se acabó. Y ellos podían perder el 99% y mantenerse todavía. ¿Qué podemos entonces pensar con respecto al agua? Que es una sustancia esencial para la vida en la Tierra. Eh, seguimos. Vuelvo a insistir, chiquillos, si hacemos un adecuado resumen, creo que estamos más cerca de la correcta. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el quinto párrafo? Vamos ahora al quinto, a ver. Ya. Otra vez, para quien no haya participado primero. Nosotros hemos puesto allí, soportan entornos de alta salinidad y desecación. Suspenden, ¿por qué? Porque suspenden el proceso metabólico. Vamos, 40. ¿Puedo decirlo yo? Quien no haya participado, por favor. La E. ¿Quién participó, perdón, ahora? Florencia. Florencia, Florencia. Apellido, perdón, Florencia Martín. Va, es del recurso. Cerda, Florencia Cerda, ¿no es cierto? Sí. Correcto, la E. La salinidad y la desecación extrema son soportadas por los tardígrados gracias a la osmobiosis y al cese del metabolismo, tal cual lo habíamos puesto allí. 41, según lo expresado en el sexto párrafo, la presencia de tardígrados en remotas islas de origen volcánico se explica por su capacidad para... Vamos, los escucho. La facilita. La B, Sepúlveda. ¿Cuál? La dedo, dedo. Correcto. Ya. Vamos a la otra. ¿Cuál de los siguientes titulares de prensa sintetiza el contenido del primer párrafo del texto leído? Vamos, de preferencia quien no haya participado. Pero es el contenido del primero. ¿Puedo ir yo, profe, si nadie quiere responder? Cisterna. Pero prefiero que todavía démosle una oportunidad a quienes no hayan respondido. Si no aparece nadie, ahí sí. Yo, ¿Quién es la yo? Willow, la B de bueno. A ver, los tardígrados, una sorprendente alternativa para vivir sin agua. ¿Alternativa para quién? ¿Para los seres humanos? ¿Para los animales? ¿Son una alternativa? O sea, si es una alternativa, ¿qué alternativa tengo? ¿La A o la B? ¿Puedo elegir la A o puedo elegir la B? O sea, yo podría elegir ser un tardígrado. No son una alternativa para sobrevivir. Cuidado. La E, Díaz. Díaz, correcto. Eh, los tardígrados, los seres vivos más resistentes a condiciones extremas, claro. ¿Por qué? Porque fíjense, ya está expresado en el primer párrafo, en la primera línea. Los tardígrados son los seres vivos más resistentes a condiciones extremas. Y ahí está, 99% de pérdida del agua y sobreviven. ¿Ya? 43. ¿Cuál es el propósito del emisor en el cuarto y en el quinto párrafo?
Miremoslos de nuevo, ahí está el cuarto, habíamos dicho, sobreviven a la radiactividad, a la falta de oxígeno, dice el cuarto, y en el quinto, soportan entornos de alta salinidad y disecación, suspenden el metabolismo. ¿Cuál podría ser entonces la 43? La D. ¿Quién habla? Novoa, Novoa. Correcto, ya. Sí, les permite sobrevivir, ¿no es cierto? En este caso, a condiciones extremas. ¿Nos queda otra, parece? Vamos, 44. Por favor, quien no haya participado. B de bueno, Vidal. Claro, resisten diversas condiciones extremas, que es un poco, incluso un poco repetición, ¿no es cierto?, de lo que ya hemos expresado. Y fíjense que aparentemente nos encontramos con un trozo complejo, y sin embargo, si uno se da cuenta, no es así, no es así. Por lo tanto, vuelvo a insistir, tal vez sea mejor leer con atención y resumiendo al ladito, ¿no es cierto?, las ideas, y va a ser mucho más fácil de responder. Uno le queda ya, no necesita leer de nuevo casi todo, porque ya le va quedando en la mente, ¿no es cierto?, lo que resumió. Y eso le sirve como, yo diría, como antecedente previo para... Ah, ¿qué hice? Me equivoqué. Vamos. Ahí está. Le sirve como para dar una respuesta mucho más acertada y tal vez con menor tiempo, chiquillos. Y eso es lo importante también, economizar un poco el tiempo. Bueno, bien pues niños, ahora les toca a ustedes. Ojalá trabajen de la manera que yo les digo. Creo que si lo hacen, les va a costar menos responder y estarán más cerca, cerca tal vez de no equivocarse, de responder correctamente. Chiquillos, a ver, tenemos trozos, no son tan largos. Por lo menos llegar hasta la 22 si es que pueden. ¿Ya? Si es que alcanzan a hacerlo. ¿Sí? Dígame. Espera un poquito. ¿Ya? ¿Ya? O sea, la semana del viernes, creo, la maestra le mandó un correo con un extracto de un texto de Ah, sí lo vi. un ensayo de Freud. Sí lo vi. Pero es que resulta, chiquillos, que lo que pasa es que es un... A ver, si ustedes están en... Yo no... O sea, la opción de estar en un preuniversitario de ustedes. Me parece que es lícito si alguien lo desea, pero también es lícito que la persona que hace el texto sea el que tenga que responder y no yo. Porque si empiezo a responder las preguntas del preuniversitario, o sea, me estoy echando un trabajo encima que no me corresponde. O sea, creo que al César lo que es del César, si ellos aplican un ensayo, ellos tienen que ser capaces de explicarlo después, no yo. Entonces, no me parece mucho, la verdad. Si de repente alguien tiene una duda sobre algún ejercicio del DEMRE, yo, claro, estaré. Incluso cuando leí ayer me dediqué, o sea, más que dedicarme, bueno, me dediqué a responder otros correos y de pronto, claro, ya había visto dije, voy a ver qué fue lo. Y pensé una ayuda, claro, pero yo dije, ayuda en la redacción de algún texto, en alguna cosa. Y me encuentro con eso, pero es que no es lo mío, chiquillos. Y lo digo no, a ver, no porque sea mala persona, sino que me toca ver la parte de rectoría que no es poco. Me toca ver la parte que yo inicialmente hacía vicerrectoría académica, que es manejar toda la parte académica del colegio y no es poco. Me toca hacer mis clases y no es poco. ¿Y cómo me voy a echar encima después las explicaciones de un preuniversitario? Creo que no. Entonces, creo que es lícito que ellos expliquen su texto. Me parece que por allí tiene que ir la idea, o sea, a cada uno lo que le corresponde nomás. No me puedo echar más trabajo encima porque si fuera del DEMRE yo entendería. Por último, son ensayos que están allí para que cualquiera lo utilice. Pero es de un preuniversitario que en alguna medida,
obtiene un beneficio económico, entonces son ellos los que tienen que hacer esa pega, no yo. Lo lamento. Pero si ellos les aplican un ensayo, podrían por lo menos entregar un explicación. En el mismo DENRE, por ejemplo, entregan un ensayo y entregan también la explicación. O sea, creo que el ensayo muchas veces lo hacen para otros cursos que no están inscritos a objeto de crear cierta inquietud para que después se matriculen también. Eso es lo que pienso. ¿Cómo? Bueno, a ver, son las 11:07. A ver, a las 11:30, es hasta las 22 nada más. Hasta las 22, reitero, y lo revisamos, creo que nos va a faltar un poco de tiempo. 25 para las 12. Esto termina 5 para las 12, 25. Ya niños, trabajemos, Profe, desarrollémoslo, 25 para las 12 lo revisamos. Perdón, Paula. una pregunta del concurso literario es que no sé si le llegó mi correo. Sí creo que sí. ¿Sí? Hubo uno que tuvo problema porque lo enviaron, sí, sí creo que sí. Ya, eso era. Sí, no Gracias. sé si recuerdo haber recibido el tuyo. Ya niños, trabajemos entonces, reitero. Profe, podemos enviar concurso hoy, ¿verdad? Sí, sí pueden hacerlo, sí. Ah, ya. Bueno, ya chiquillos, 25 para las 12 empezamos a revisar acá.
Ya, niños, revisamos. A ver, vamos a ir dándole oportunidad a quienes no tienen décima en las últimas dos clases de comprensión lectora, chiquillos. A ver, Paula Agüero, la número 1. Le puse C. Recomendar los lugares más prestigiosos y bellos de Beijing. A ver, dice, mira, madrugue a eso de las 6. Hurguetee entre pulseras, vaya al mercado de antigüedades, ¿no es cierto? Hurguetee entre las pulseras de jade, tetera, budas de bronce, pincel, trasládese al templo, asómbrese con la arquitectura, salga por la puerta, cruce a comprar perlas, continúe en la nueva línea del metro, hasta el mercado de la seda, regatee, suba al cuarto piso, siéntese allí para tener una comida fusión. ¿Recomendar los lugares más prestigiosos? ¿Son los más prestigiosos? ¿Cómo podemos saber eso? Y bello. Entonces la veo, ¿no? Porque así fomenta el consumismo entre los turistas por, como lo dice, como por las cosas que muestra, como que trata de convencer. Es que, a ver, si por ejemplo fomentar el consumismo la llevaría a comprar principalmente y le dice incluso bájele el precio, trasládese al templo, dice, asómbrese con la arquitectura. ¿Dónde está el comercio ahí? Entonces la es la... Ahí sí, pues muy bien, Paula, concéntrate, Paula. Mira, porque ¿qué es lo que hace? Le muestra lugares nada más, el mercado de antigüedades, ¿ya? El templo, por ejemplo, luego vaya a comprar perlas al otro lado, siga hasta el mercado de la seda, y no le dice compre, vaya, regatee, vaya al centro comercial, luego vaya al cuarto piso para una comida de fusión de LAN, que es un club nocturno. O sea, son distintos lugares, no más prestigiosos, porque no se habla de que tengan prestigio o celebridad, ni tampoco la belleza de un mercado no es más que otro. En cambio, sí, los lugares que alguien debiera visitar. Número 2, Sofía Castillo. Le puse la... Correcto, ya. Está ironizando, ¿no es cierto? 3, Tomás Gutiérrez. La D. ¿La? De dedo. No. Mira, fíjate, ir desde Madrid a Estocolmo. Imagínate de la distancia que media entre un lugar y el otro. Madrid, Península Ibérica, Suecia, Estocolmo. Y tú puedes llegar sin un problema. Sería la A, entonces. A. No. Mostrar la capacidad que pudiera tener un GPS y el Ah, no, beneficio. la B. O sea, la C, La perdón. C, la C, ¿por qué? Porque imagínate que te podría desplazar cuántos miles de kilómetros sin problema. 4, Pero, profe, perdón, ¿sí? o sea, una consulta. ¿Que no sería absurdo porque dice que es completamente inverosímil? ¿Cómo? A ver, vamos. Sería como absurdo porque nadie haría ese viaje. De hecho, dice que es Claro, inverosímil. claro que nadie lo va a hacer, pero te lo puede dar. Dice, es completamente inverosímil que uno se vaya después de comer con el postre en la garganta hasta Estocolmo, atravesando toda Europa. Pero Marta hace como que le parece bien y me indica la ruta más corta. ¿Pero qué quiere mostrar con eso? Su Que puede, eficacia. nadie, por ejemplo, pediría una cosa así. Pero con eso, ¿qué quiere decir? Que Marta te puede mostrar la ruta. Por lo tanto, está mostrando la capacidad que tiene el GPS. Mucho más que mostrar lo absurdo de la petición, es absurdo que después de almorzar alguien le diga, dame la ruta hasta Estocolmo. ¿Ya? Pero ¿qué quiere decir? Que Marta incluso se la podría dar. O sea, puede llegar incluso a hacer una ruta de esa tremenda distancia que media entre ambos puntos. Sigo, por favor, Cristóbal Guzmán. ¿Qué motivo literario no se puede inferir del relato anterior?
Catalina Jorquera. Matías Menares. Yo le puse la D de dedo. Correcto. No hay falta de... No está presente, ¿no es cierto? Ya bien. 5. Javiera Pérez. No. Javiera Romo. La E. La E, no. ¿Cuál podría ser el contexto de producción? El contexto de producción es todo lo que rodea, ¿no es cierto? Lo social, lo histórico, en que el autor se basa para escribir un cuento o una obra. Es todo lo que históricamente puede relacionarse para que alguien escriba. La Guerra del Pacífico para Inostroza, que escribió Adiós al séptimo de línea. Y aquí, el contexto de producción, a ver, para el poema de San Agustín de Puñual, el nacimiento de Arturo Prat, y dice nació en Ningüe, que creo que lo he ejemplificado con eso. Y ahora, ¿cuál podría ser para este pequeño cuento que dice que lo único que puede hacer es ir a la casa, llegar cuando probablemente su hija ya está durmiendo, sale, reunión, micro, qué sé yo, metro, nuevamente volver cuando ya su hija probablemente ya esté durmiendo? Sería la B. ¿Cuál podría ser? ¿Ah? La B. Eso sí. Ya. Vamos, Camilo. 6. Yo le puse la D de dedo. Dice el alcalde que si le sacas una muela, ¿por qué va a ser, yo diría, el primer enunciado que revela la indiferencia del dentista? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es el primero que revela la indiferencia del dentista frente a la situación? Frente a la situación del alcalde podría ser esa, pero la manera de ser en general del alcalde. Está al comienzo, mira. La A. Llevaba una camisa raya sin cuello, cerrada arriba, hasta ahí nada. Los pantalones sostenidos con cargadores elásticos, hasta ahí nada. Era rígido, enjuto, con una mirada que rara vez correspondía a la situación, como la mirada de los sordos, o sea, de los que son totalmente indiferentes, como que no les preocupa lo que está sucediendo, ¿ya? Después viene la situación del alcalde. ¿Ya? Profe, ¿cuál era la 5 ¿Ya? entonces? Que eso no lo escuché bien. La 5. B. La Gracias. forma de vida de una ciudad grande, de no tener tiempo para nada. Y la, Voy la con los C, que vienen ahora, perdón. La 6A, ¿o no? 6A. Sí. Una mirada que no correspondía, era una mirada casi como sorda a todo lo que sucede, o sea, indiferente, ajena. No es a la situación del alcalde que viene a decirle que le saque la muela, sino, vuelvo a reiterar, es simplemente, ¿no es cierto?, la indiferencia que él tiene como persona. 7. Voy con quienes tienen menos décimas y que no han participado hoy día. Díaz, bueno, Daniela participó. No, sí participó. Javiera Figueroa, 7. Correcto. 8. Tabata, E. correcto. Ya. Sofía Mellado, 9. Correcto. Sigo. Javiera Pérez, 10. Si es que regresó. No. Crescente. Pino.
10. No. ¿Cuál es falsa? El consultorio es un lugar con pocos cuidados higiénicos. Es verdadero. Dice... Lo de las era un telarañas. gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal, una vidriera con pomos de loza, frente a ella una ventana. Se ve que hay poco cuidado en eso. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y no sacó el agua con una pinza fría. Después, etcétera. Sigo. Pino, Yulisa. No. Javiera Romo. Selaide. B. ¿Tiene rencores anteriores con el alcalde? Sí, los tenía. A ver. Mira ahora, mira esta Selaide, a ver, te lo voy a leer. Escucha. Segundo párrafo. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó las presas hacia el sillón de resorte y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa, incluso cuando no se servía de ella. Antes que llegara el alcalde, estaba trabajando con, dice aquí, con obstinación. ¿Sería un hombre flojo? Suena más ¿Cuánto? como la D de dedo. Ya, por ahí estamos mejor. Sí, suena mejor. Ya. Vamos al Caracatoa. 11. Chiquillos, ustedes van respondiendo, pero por favor, uno solo. Si estuviera Catarina Jorquera, Cristóbal o Tomás Gutiérrez, Cristóbal Guzmán, cualquiera de ellos podría ser, o Javiera Pérez, con la 11. Y si no, ustedes van respondiendo, pero solo una vez, por favor. Gutiérrez, Ustedes 11A. participan. Gutiérrez, dime, 11. 11A. No. ¿Cuál es el... A ver, cuidado con eso. El tema, es cierto, por ejemplo, que hablamos de Krakatoa, ¿ya? Pero ¿de dónde viene el problema? Es lo que el otro día estábamos conversando incluso con esto del tema. El 22 de diciembre, las ciudades costeras del estrecho de Sunda, en Indonesia, recibieron el impacto de varias olas que se han cobrado más de 300 vidas. ¿Qué pasó y por qué? Ese es el tema. ¿Por qué recibieron el tsunami? ¿Qué pasó y por qué? Y ahora empieza a hablar de el viejo Krakatoa, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y empieza a hacer todo el tema. Florencia Cerda lo escribió bien. La B. El tema es el tsunami en las ciudades costeras del estrecho de Sunda. 12. ¿Ustedes profe. responden? Yo no. Ya. Correcto. 13. Ustedes responden sin repetirse. La única condición es no repetirse. 13. Yo, Menares, le puse dedo. No. ¿A qué se debió, dice, el error de la autoridad de Indonesia? ¿A qué se debió? También se debió principal, y está también allí como a ver, no lo tengo tan a mano aquí, no tenían un sistema de alerta orientado a medir erupciones volcánicas. O sea, tenían un sistema, pero no para medir, por ejemplo, la actividad volcánica. Por lo tanto, ese fue el problema. O sea, no lo podemos dejar fuera. Es cierto que tenían un sistema de alerta para medir la magnitud de un terremoto. Tenían la magnitud registrada que nos hacía predecir la generación de un tsunami, pero no tenían sistema de alerta para medir las erupciones de los volcanes también. 14. Ustedes responden. 14E. No. Paula, 14, No. sí, correcto. 14, ya. Profe, entonces la 13, 15. ¿cuál era? Ya lo dije. Coloca atención, Mandiola. 15.
¿Nadie? ¿Nadie? 15C. Urrutia, 15. No. Dice, ¿cuál no tiene relación con el estudio publicado en el 2012? No se sabe si las autoridades lo tomaron en cuenta. Claro. No lo tomaron en cuenta. Ahí quedó. ¿Dónde está eso? Ahora, a La ver, E, ¿quién lo dijo? Diego Medina. Pero tú habías participado, Medina. La condición era no haber participado. Era demasiado caro para implementarlo, correcto. Ya, vamos a marcar la buena. A ver, por favor, los que tienen 3 son, o 4. Mandiola 3, Maite 3, Medina 4, Novoa 3. El resto pueden, y Vidal 3. El resto puede participar. De la última, no he traspasado las otras. 16. Vamos, cualquiera otra persona que no haya 16. nombrado. ¿Quién es yo? 16C. ¿Tapia? Tapia. No, A. tampoco, no. 16, bueno. Bueno, ahora, ¿ah? 16, bueno. Sepúlveda. Bueno, Sepúlveda, correcto. Ya. Dice, las erupciones fueron un accidente con material lanzado. Bueno, esa le dijeron todos correcto. Ya. Fueron pequeñas con lava en el cono superior, claro. Luego dice, no generaron movimientos sísmicos, sí. 1 y 2, 17. Dedo. ¿Quién lo dijo? Menares. Correcto. Ya. Vamos a la otra. 18. La Sofía lo dijo mal. Mellado. No, no es la E, Sofía. Borja habló primero. Sí, pero no alcanzo a ver. No me han dicho todavía 18. Nadie. Sofía Mellado, dedo. Ya, ahí sí. 19. ¿No? 19C. Paula, no. ¿Cuál es el tema? Acuérdense, el tema es lo general, lo amplio. La petición del Congreso a la NASA, eso es parte diríamos, del trozo, pero no es el tema es lo amplio, lo general. Acá era, imagínense ustedes, hablamos todo el tiempo del Krakatoa, pero ¿cuál era el tema? ¿Por qué se produjeron las inundaciones? El tsunami. Y acá, ¿cuál es el tema? No es la petición. Vamos, alguien que no haya participado todavía. A. ¿Quién lo dijo? Castillo. Sofía, correcto. La A. Claro. El tema es el meteorito y todo lo demás, los daños, ¿no es cierto? La petición, la energía, etcétera, está dentro del gran tema que es la caída de este meteorito. 20. Se siguen perdiendo con el tema, chiquillos. V. 20. V. Urrutia. No, yo diría que no. No. El quinto dice, el Congreso le pidió a la NASA que identificara el 90%, el 20, ¿cuánto? El 90% de los asteroides. Y el 6 dice, una vez que identifica un objeto, la NASA ha logrado calcular con éxito dónde se produce el impacto. 20C plantea la petición y después, ¿qué hace lo que hace la NASA? A partir de los datos, dice dónde va a caer. 21. E. 22. C. No.
22. Bueno, 22, bueno. Anduvieron lentos hoy día, niños. Otra vez, como día lunes, me van a decir. Bueno, ahí estamos. A ver, solo como, a ver, para que no lo tomen a mal. Le eché una miradita al trozo ese que envió Maite. ¿Está por acá o no? Se fue. Maite, mira, hay algunas preguntas que son medias confusas, realmente. Por lo menos, o digamos, más que confusa, habría que tener cuidado nada más que en una o que otro término. Por ejemplo, de pronto una palabra te echa a perder todo y por eso te puede llevar a confusiones. Como por ejemplo la 62, cuando dice, ahora entremos en sociedad. ¿Qué es lo que podría uno decir? Argumentar que todos los músicos deben tener claridad respecto del entorno. Yo no podría decir, claro que tienen que tener claridad, pero argumentar en torno de eso no podría hacerlo porque introduce el tema solamente. Por lo tanto, más que señalar eso, podría ser una información que se agrega. ¿Cómo el músico en distintos ámbitos debiera? Hay algunas preguntas que son un poquitito, yo diría, que llevan a confusiones y a lo mejor eso les produjo a ustedes. Pero hay que detenerse en alguna que otra palabra que puede por allí cambiar el asunto. ¿Había alguna pregunta en particular? Porque no creo que sean todas. Sí, ¿Cuál? la 63, 64 y 65, las tres últimas. ¿Ya? ¿Y qué pusieron? A ver, no tengo muchos minutos, tengo que ir a la otra clase después. ¿Qué pusieron en la 63? Cuéntenme. ¿O dónde está la confusión? Pero reitero, ¿tienen algún grado de ambigüedad de repente que puede llevar a que uno se equivoque? ¿Ya? ¿Y te la encontraron mala? Yo igual puse a la 63. Yo también diría que es la A. Ahora, ¿con cuál puede confundirse? Con la que dice compleja en el ámbito económico y social. Pero resulta... Sí, cuéntame. Al revés. Claro, es que, mira, lo que pasa es que si tú miras, a ver, dice tercer párrafo. Si nos quedamos solamente con el tercer párrafo, dice, ¿cómo voy a vivir de la música? Ya no sirve para esta misión. Esa sola consulta significa que en un momento de apuro la va a abandonar. La música es celosa. Esta actitud no otorga derechos excepcionales. Nuestros problemas son idénticos a las otras. Bueno, ¿por qué dice, por ejemplo, si nos quedamos solamente con el 3, compleja en el ámbito económico y social, lo que está señalando aquí es que mucho más que, por ejemplo, decir compleja en el ámbito económico y social, lo que está planteando es que la persona podría dejarla únicamente, ¿por qué? Porque no tiene ningún tipo de reconocimiento. ¿De qué voy a vivir económicamente? Por una parte. Y eso es lo que lleva a confusión. Luego dice, no tiene compleja en el ámbito social. Eso del ámbito social no está acá. Eso podría llevarte a confundirlo. Por eso, a ver, lo económico está, es esa falta de reconocimiento que involucra lo económico, pero lo social no está necesariamente allí. En la 64, a ver, allí, ¿cuál es lo que se podría? A ver, déjame mirarlo, porque no leí más el trozo que la alternativa. O sea, me quedé con la otra pregunta que había desarrollado. ¿Cómo se consideran los doctos intérpretes actuales? Ya. Según usted, ¿cuál sería la 64, por ejemplo? Yo colocaría, mira, a ver, déjame mirar la carente ansioso. Mira, lo que pasa es que, a ver, no son disparatados, pero sí están estancados, porque se quedaron con lo antiguo. Entonces, cuando uno mira, dice carentes y extraños. Carente en el sentido en que no logran responder al momento. A ver, estancado para mí está correcto, pero disparatado no lo considero. Se quedaron en el pasado. Yo diría simplemente la A. Yo igual puse la A, pero la correcta es la D. Por eso te digo, pero yo no veo disparatado.
eso es lo que te explico. Eso es lo que te explicaba. Yo no veo que sean disparatados, sí estancados, porque se quedaron, ¿no es cierto?, sin relación al ámbito, por ejemplo, que ellos están tocando, crean música, una música que ya no encaja dentro del ambiente. Entonces yo no veo que sea disparatado, porque no es un disparate. Quedaron con una música apegada al pasado, reitero. Entonces eso de disparatado a mí no me suena. Pero entonces cuando digo carente, claro, porque carecen de la sensibilidad en el presente. Extraño porque están fuera del entorno. Entonces, vuelvo a reiterar, hay por lo menos un par de preguntas que son, yo diría, a ver, complejas porque, bueno, no sé qué sentido le darán al trozo cuando hacen la pregunta. Pero vuelvo a reiterar, de disparatado yo no lo veo, por ejemplo, en esa. La otra creo que, la 63 creo que sí. Lo que pasa es que lo social no está expresado, pero sí lo económico. Y cuando uno dice los reconocimientos pueden ser de esa índole. Y por último, ¿cuál era, perdón? La 65. Esa creo que la leí en alguna parte. La música de acá, eso creo que estaba expresado. Déjame ver, a ver. Por allí está, dice que se escribe. Ah, aquí está en el sexto párrafo. Otros le dicen clásica, docta, selecta o seria. Esa que generalmente exige escritura. Por lo tanto, si uno dice qué visión de la... Ah, se infiere de dice tiene como esencia la escritura y se aleja de otras formas musicales. Se alejaría porque, claro, no está respondiendo a lo que los otros hacen, que están implicando, improvisa. Como lo dijo en alguna parte, no me acuerdo de qué parte. Eso, no sé si resuelvo las dudas de ustedes, pero en general, chiquillos, al César lo que es del César, porque cada cual le da una cierta interpretación a lo que está planteando. ¿Qué había puesto? ¿Sí? La 60 y la... Estaba muy raro. Yo creo que en la 62 el problema está en que dice argumentar, y eso creo que probablemente hace que uno descarte. Bien, pues, pero creo que tienen varias preguntas allí que son un poquito ambiguas. Eh, Creo que esta de estancado lo comparto, sí, me parece muy bien, pero disparatado no lo plantea por lo menos. Gracias. Bueno, ahí estamos. Gracias, tío, por resolver las Bueno, dudas. nos vemos. Chao, chao. De juicio.